Permíteme compartirte algo que nunca quise aprender. En México, la esperanza de vida promedio para un hombre es de 75 años. Eso significa que si estás jubilado a los 65, tienes apenas una década. Pero aquí viene lo que duele escuchar. Casi el 90% de los jubilados creen que su Afore, su pensión del IMSS, es suficiente. Que las contribuciones de 40 años los sostendrán en dignidad. Yo lo creía. Y me equivoqué de una manera que casi me destruye. ¿Quieres saber cuál fue el error más costoso de mi primer año de jubilación? El que casi acaba con todo lo que había construido. Quédate conmigo. Mi nombre es Carlos. Tengo 68 años. Trabajé 40 años en corporativo. Desde los 24 todos los días, la misma oficina, la misma responsabilidad, la misma frialdad. Gerente de operaciones, presupuestos, gente a controlar, reuniones que nunca terminaban. La vida pasaba, los años se acumulaban y yo seguía en el mismo escritorio. Durante todos esos años hice exactamente lo que me enseñaron. Pagué mis aportaciones al Afore cada mes religiosamente. Contribuí al IMSS. Fui disciplinado. Fui responsable. Fui lo que la sociedad mexicana te pide ser. Un hombre que trabaja, que mantiene su casa, que sostiene a su familia con dignidad. Lo hice bien, o eso creía. Pero hace 4 años algo cambió el sentido de todo. Mi amigo más cercano, Miguel, murió. De repente, un infarto. Tenía 63 años. Ni siquiera estaba jubilado. Estaba esperando llegar a los 65 para dejar de trabajar, para viajar con su esposa, para finalmente vivir. Y simplemente desapareció, se fue. Cuando asistí a su funeral, cuando vi a su viuda llorando, cuando entendí que todos esos años de espera, de disciplina, no le sirvieron porque no llegó al momento, algo dentro de mí se rompió. Decidí que no iba a esperar más, que iba a vivir. El último día de trabajo llegué a casa y puse mi viejo maletín de piel junto a la puerta principal. Marrón oscuro, gastado en los bordes, con mis iniciales casi invisibles. Lo miré ahí y pensé, nunca volverás a una oficina. Nunca volverás a llenar de papeles tu espalda. Se acabó. Esa noche dormí como no había dormido en años. Fue liberador. Fue como despertar de un sueño de 40 años. Las primeras semanas deambulé por la casa. Tenía tiempo, montones de tiempo. Tiempo que no sabía qué hacer con él. Iba al parque, leía. Me sentaba en la terraza a mirar a los vecinos, vivir sus vidas de trabajadores, y sentía una superioridad extraña. Fui a visitar a mis hermanos. Les mostré mis números. Tenía aproximadamente 300,000 pesos en mi Afore. Mi pensión del IMSS era de 15,000 pesos mensuales. Parecía suficiente. Mi casa estaba pagada. No tenía deudas. Todo parecía estar en orden. Esa era mi fantasía. Aquí es donde empieza la verdadera historia. El primer mes de jubilación
Mi hija mayor vino a verme. Estaba pasando un momento difícil en su matrimonio. Necesitaba un descanso, un viaje, algo que la ayudara a limpiar la cabeza. Me sugirió que nos fuéramos a Cancún, toda la familia, 2 semanas, playas, hoteles bonitos. Mis nietos nunca habían visto el Caribe. Mi esposa siempre había soñado con relajarse en una playa de arena blanca. Y yo acababa de descubrir que tenía dinero y tiempo, las 2 cosas que siempre me faltaron. Así que dije que sí, sin pensarlo. El viaje a Cancún costó 80,000 pesos, pasajes aéreos, hotel 4 estrellas, comidas en restaurantes lujosos, tours, propinas, toda la pompa de una familia mexicana que de repente puede permitirse esas cosas. Mi esposa estaba feliz, radiante de una manera que no había visto en años. Mis nietos jugaban en la playa. Para cualquiera que me veía, yo era un hombre exitoso que había cumplido su sueño. Pero cuando regresé a casa, algo invisible empezó a erosionar mi tranquilidad. Es curioso cómo la mente trabaja. No ves el dinero marcharse. No ves los números desaparecer cuando gastas poco a poco. Solo ves la felicidad momentánea, los rostros sonrientes, la sensación de ser generoso, de ser capaz de ofrecer, y eso te nubla el juicio. Al mes siguiente mi primo hermano vino a verme. Llamó a la puerta una tarde. Me pidió dinero. Su negocio de transportes estaba en crisis, me dijo. Necesitaba 30,000 pesos para no perderlo todo. Trabajaba transportando gente. Tenía una pequeña flotilla de minibuses. Era familia. Un hombre que había crecido conmigo. Un hombre que apoyaba a 3 hijos y una madre enferma. ¿Cómo digo que no a un hombre como ese? ¿Cómo le digo que no en el primer mes de mi jubilación, cuando yo mismo acababa de descubrir que podía permitirme generosidad? Le presté 30,000 pesos. Nunca los volví a ver. Una semana después, mi hijo menor vino con un proyecto de negocio. Una cafetería temática, en una zona de la ciudad que estaba creciendo. Necesitaba 40,000 pesos como inversión inicial. Lo escuché hablar sobre su proyecto con tanta pasión, con tanta energía, que no pude negarle. Invertí 40,000 pesos. El negocio cerró después de 8 meses. Fue un golpe para él, pero para mí fue devastador de otra manera. Ese dinero no volvería. Luego vino la época de festividades, las quinceañeras de mis sobrinas, regalos, aportes para las fiestas, dinero que, en la lógica de una familia mexicana, no puedes regatear. No eres el rico que dice no, eres el tío que celebra, que acompaña, que aporta. Mi hermano mayor también se enfermó ese año. Necesitaba dinero para medicinas que no cubre el IMSS, 24,000 pesos. Le di 24,000 pesos. Y mientras todo esto sucedía, hicimos una renovación en la casa. La pintura estaba descascarándose. El piso de las recámaras estaba roto. Mi esposa soñaba con una cocina nueva. Contratamos maestros, compramos materiales, ampliamos el baño. 65,000 pesos. Hagamos las cuentas. 80,000 en el viaje. 30,000 al primo que se perdieron.
40.000 en el negocio de mi hijo, 24.000 en medicina, 65.000 en la renovación, sin contar regalos menores, comidas en restaurantes, dineros que desaparecen como agua entre los dedos. En menos de un año había gastado aproximadamente 240.000 pesos, 70% de mis ahorros de jubilación. ¿Sabes qué es lo peor? Que en ese momento no estaba completamente consciente de la magnitud. Los gastos parecían aislados, eran actos de amor, actos de generosidad. Pero la realidad matemática no entiende intenciones, solo números. Y mis números estaban siendo devorados lentamente. Luego saqué dinero del Afore lentamente, retiro tras retiro. Cada uno tiene un costo administrativo. Pierdes dinero en comisiones de la administradora de fondos para el retiro. Pierdes oportunidades de inversión. Pierdes el crecimiento compuesto. Es como sangrar lentamente. No es un golpe que te noquea, es una herida que no cierra. A mitad del segundo año de jubilación, todo colapsó en mi mente. Estaba en el consultorio del doctor. Mi presión arterial estaba alta, 165/105. El doctor me preguntó qué estaba sucediendo en mi vida, y de repente todo lo que había reprimido salió como un vómito. Hablé sobre la muerte de Miguel, sobre mi jubilación, sobre el dinero que había gastado, sobre la sensación de haber cometido un error tan grande que ya no podía deshacerlo. El doctor escuchó pacientemente, no tomó notas, solo escuchó. Y cuando terminé de hablar, cuando las palabras finalmente se acabaron, me miró a los ojos y me dijo: «Don Carlos, su cuerpo le está gritando lo que su mente se rehúsa a escuchar. Está en pánico puro. Está asustado de haber tomado decisiones tan equivocadas que ya no pueden repararse. Y ese pánico, esa ansiedad profunda, se manifiesta en su presión arterial de una manera que los medicamentos solos no pueden controlar». Esa noche, finalmente hice las cuentas correctas. Mi Afore tenía originalmente 300.000 pesos. Había retirado 240.000. Me quedaban 60.000. Mi pensión del IMSS era de 15.000 pesos mensuales. Sin el Afore, tenía aproximadamente 180.000 pesos por año. Con 60.000 pesos en el fondo, eso significaba menos de 5 meses de gasto de emergencia. Mi vivienda estaba pagada, pero cualquier sorpresa, cualquier enfermedad, cualquier reparación importante me dejaría en precariedad absoluta. Según los cálculos, si vivía los 25 años restantes, tenía que vivir con mucho menos de lo que había estado gastando. Necesitaba reducir drásticamente. Necesitaba decir no. Necesitaba convertirme en un hombre pobre nuevamente, después de haber probado brevemente la sensación de abundancia. Y eso es una tortura psicológica que nadie te prepara. Cuando mi esposa llegó a casa, le mostré los números, escritos en papel, los números fríos de nuestra realidad.
Vi el color drenarse de su cara. Habíamos cometido el mismo error. Habíamos celebrado sin pensar en mañana. Y ahora mañana estaba aquí y era mucho más largo. Lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, dejamos de negar la realidad. Aceptamos el error colosal. El orgullo es un lujo que no podemos permitirnos. Segundo, revisamos cada gasto. Cortamos lo no esencial. Comidas en restaurantes se volvieron raras. Los viajes desaparecieron. Ese viaje a Cancún probablemente fue el último. Mi hijo me llamó después. Sintió haber fracasado con la cafetería. Preguntó si podía devolver algo, aunque fuera poco a poco. Le dije que no. Ese dinero fue una inversión en su educación empresarial, aunque cara. No me debía nada, porque cobrar en una familia es una forma de control, y yo no quería ser ese hombre. Mi primo nunca devolvió los 30,000 pesos. Aprendí a soltar ese dinero en mi mente. Es una forma de paz. Mi hermano me preguntó si me arrepentía de ayudarlo con medicina. Le dije que no. Ese dinero salvó su vida. Algunos gastos son correctos a pesar de su costo, porque el amor no tiene matemática. Lo que aprendí fue esto. El error más costoso no fue un acto específico. No fue solo Cancún. No fueron solo regalos. Fue confundir libertad financiera con libertad emocional. Confundí tener dinero con permiso de gastar sin pensar. Confundí 40 años de escasez con abundancia sin límites. Lo que nadie dice. El primer año de jubilación es cuando te hundes o flotas. Estableces tus patrones. Creas ilusiones sobre cuánto puedes permitirte. Si cometes error ese primer año, lo pagas 30 años. Lo que debería haber hecho, esperar, completamente. No un mes, no 2 meses, 6 meses enteros. Vivir solo con mi pensión del IMSS sin tocar ni un peso del Afore. Eso me habría permitido descubrir el verdadero costo de mi vida. ¿Cuáles eran mis gastos reales, sin la adrenalina de novedad, sin el efecto de luna de miel de la jubilación? Después de esos 6 meses, habría comprendido exactamente cuánto dinero tenía de verdad. Y habría trazado un plan basado en la realidad, no en la fantasía de un hombre que acaba de escapar de 40 años de cautiverio corporativo. Segundo, crear un buffer de efectivo, un colchón real. Los expertos dicen que necesitas de 6 a 12 meses de gastos en un fondo de emergencia. Debería haber sacado eso de mi Afore en el primer mes y haberlo dejado intacto en una cuenta de ahorro. Eso habría sido una barrera psicológica, una línea roja que no puedo cruzar. Cada vez que quisiera hacer un gasto discrecional, cada vez que mi hijo me pidiera dinero, cada vez que mi hermano dijera que necesitaba ayuda, habría recordado, ese dinero es para muerte, para enfermedad real, para supervivencia pura, no para viajes de luna de miel de jubilación. Tercero, decir no. Simplemente no.
sin explicaciones largas, sin culpa. Al primo habría podido decir que yo mismo estaba comenzando esta nueva fase y no podía asumir riesgos financieros ajenos. A mi hijo habría podido decir que creo en ti, que confío en tu visión, pero no puedo financiar este proyecto. A mi hermana habría podido decir que amor no siempre significa dinero, que hay otras formas de demostrar que me importa. Pero eso requiere una fortaleza psicológica que un hombre jubilado, emocionalmente abrumado, no siempre posee. Pero no lo hice. Aquí estoy, 4 años después, pagando el precio. Mi matrimonio sobrevivió con cicatrices. Mi esposa está asustada también. Eso nos une. Mis hijos me aman, pero sé que algunos sienten que fallé. Mi generosidad se convirtió en escasez. Mi viejo maletín de piel sigue junto a la puerta de mi casa, donde lo dejé hace 4 años. Algunos días pienso en donarlo, botarlo, hacer espacio, pero no puedo. Sigue ahí porque representa algo, el límite, el momento en que pensé que era libre, que finalmente había ganado. Pero la verdad es que la libertad financiera no es lo que yo imaginaba cuando era joven y ambicioso. No es poder gastar sin pensar. La libertad financiera verdadera es saber exactamente cuánto puedes gastar sin sorpresas durante los próximos 30 años. Es austeridad consciente. Es disciplina elegida, no impuesta por la pobreza. Es una forma de control que ejerces sobre ti mismo, porque sabes que si no lo haces, la realidad lo hará por ti. Para quienes están cerca de jubilación, los primeros 5 años son críticos. No celebración, consolidación. Estableces hábitos para 30 años. Dinero gastado hoy es dinero multiplicado por 30 después. Es dinero que debería crecer mientras envejeces. Es dinero para vejez real, cuando necesites cuidadores, medicinas que IMSS no cubre. La verdadera moneda no es peso ni dólar, es tiempo, días que quedan, años con mente clara y cuerpo funcional. Cuando gastas dinero tontamente en el primer año, gastas tiempo real. Ese dinero comprará calidad de mis últimos años. La muerte de Miguel no era invitación a vivir sin pensar, era invitación a vivir verdaderamente, dentro de realidad, no fantasía. Hoy, a 68 años, estoy aquí. Presión controlada, matrimonio intacto, hijos hablan, pensión llega cada mes, Afore tiene menos, pero tiene algo. Viviré con cuidado, con atención, comprensión de que error más costoso es patrón, es mentalidad que adoptas. El primer año de jubilación es peligroso. Es tan peligroso como cualquier año de trabajador. Es donde dinero se va, donde decisiones emocionales destruyen seguridad de 40 años. Sé cuidadoso, sé consciente. Verdadero amor no siempre es dinero, a veces es decir no. A veces es tu propia supervivencia primero, porque si no lo haces, no sobrevives, y cuando no sobrevives, familia sufre. Esta es mi historia,
Esta es mi advertencia. Esta es mi regalo para ti.